El hogar es el lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Seas bienvenido. El ministerio de oración, por dirección del Espíritu Santo, nos lleva al culto familiar. Fue establecido, querido hermano, desde el Edén. Dios formó la familia y para el Señor el matrimonio es sagrado. Es por eso que en este día queremos hacer oración por los matrimonios, por las familias, pedir al Señor que cada día sea el cimiento de ese hogar, a través de invitarlo a Él para estar rodeándonos en el torno de la oración. Queridos hermanos, vamos a pedir al Señor su gracia, su misericordia en este día como matrimonio. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, estamos agradecidos al Señor por su fidelidad y su misericordia. Queremos consagrar este tiempo, querido hermano, del hogar, de la familia, en las manos del Señor. Que Dios dé gracia, hermano, en la necesidad que tú estés pasando en este día y pidamos que Dios dé gracia en el ministerio de oración para que cada día ese cerco que buscamos cada uno de nosotros, ese cerco protector, viene si tú, hermano, haces partícipe al Señor de tu hogar. Vamos a hacer la oración y vamos a pedir al Señor que Dios bendiga este día de la familia. Vamos a hacer la oración. Padre amado, aquí humildemente de rodillas ante tu presencia, venimos ante ti, Señor, suplicando ante todo que perdones nuestras faltas, que no tomes en cuenta, Señor, el pecado que hay en nosotros. Perdona la indiferencia, Señor, porque nos has dado luz y revelación y no hemos obedecido. Hay cosas, Señor, que ofenden tu presencia en el hogar,
Hay cosas que se permiten, hay cosas que se practican. Perdona, Señor, la indiferencia de los padres. Danos la gracia, Señor, de ver cada día la santidad de tu presencia a través de tus principios. Ponemos en este día, Señor amado, la familia, el hogar, reconociendo tu santidad, tu señorío. Eres digno, Señor, de recibir la gloria por siempre. Eres digno de recibir el poder por la eternidad. Te doy gracias, Hijo de Dios, porque todavía estás en el lugar santísimo. Todavía hay gracia en los cielos y la mano del Señor está extendida. Te doy gracias. Aquí de rodillas, Señor, presentamos la familia, presentamos el hogar a nuestros hijos y nietos y rogamos que nos des la sabiduría, la gracia y el entendimiento para saber llevar tu palabra con dignidad. Ayúdanos, por favor. En el nombre de Jesús ruego en este día, Señor amado, por los matrimonios, por lo que tú has establecido como familia. Hacemos oraciones, amado Padre, para que descienda tu gracia y tu favor sobre cada uno de nosotros. Bendícenos como padres. Bendice al padre y a la madre. Bendice a nuestros hijos. Danos gracias, Señor, para que ese culto que se realiza, Señor, sea grato ante tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay al Señor. Quisiéramos poner la base de la oración, que es la palabra de Dios. Está en el Salmo 17.3. Salmo 17.3, de lo que se va a testificar y de lo que se va a hablar, es la honestidad, prueba de lealtad. Dice el Salmo 17.3, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Queridos hermanos, qué bendición es cuando uno se mantiene leal a los principios de Dios. Cuando nuestro corazón, hermano, hay transparencia, la tendremos ante todo para el Señor y luego para nuestro compañero. La honestidad, hermano, es tan importante. Ser honestos ante la presencia del Padre, ser leales a Él para que descienda la bendición para la familia. Nosotros tenemos, hermano, que ser el principio y ejemplo en nuestro hogar y tenemos que dar gracias al Señor para que Él dirija y guíe, hermano, el matrimonio. Lo que se va a testificar, Sergio, a través de versículos, a través de la palabra de Dios, es honestidad, prueba de lealtad. Qué bendición, hermano, que podamos confiar en nuestro matrimonio cuando hay honestidad, hay fidelidad para cada uno de nosotros, pero sobre todo para Él, para el Señor. Que seamos leales a la palabra de Dios y que todo lo que demanda el Señor para nuestra casa, para nuestro hogar, esté establecido en su orden. Prepara lápiz y papel, querido hermano, lleva los versículos. Dios está hablando y Dios nos habla en este día a través de promesas, a través de su palabra. Ahí es a donde Dios nos habla. Y esta palabra, hermanos, es una palabra de amor que nos da para ti y para mí. Por eso este día estamos llevando la familia, el culto familiar. Y vamos a testificar el amor de Dios a través de un escrito está. Así Amén. es, hermanos. La palabra de Dios es la que nos habla, es la que nos enseña, es la que nos instruye. Amén. El salmista, hermanos, se dirigía al Padre y él confesaba que cuando el salmista, hermanos, estaba en un lapso de descanso, el Señor examinaba su corazón. En ocasiones, hermanos, nosotros pensamos que nadie nos ve cuando estamos fraguando en nuestro pensamiento cosas honestas o cosas deshonestas. Pero solamente, hermanos, el Señor es el que prueba nuestro corazón, porque la Escritura lo dice, lo hemos leído aquí en el Salmo 17.3. Dice, tú has probado mi corazón. El Señor nos prueba. Y cuando dice corazón, se está refiriendo a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos. Dice, me has visitado de noche. Es decir, él estaba en un lapso de descanso, pero el Señor estaba escudriñando
lo que en su mente, lo que en sus pensamientos él guardaba. Por eso dice, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. O sea, qué bendición, hermanos, es de que cuando nosotros tenemos una conciencia tranquila, porque respetamos lo que Dios nos manda a través de su santo registro, el Señor nos prueba, pero cuando no encuentra nada inicuo en nosotros, es porque guardamos honestidad. Honestidad a Dios y honestidad a nuestros semejantes. Dice, y he resuelto que mi boca no haga transgresión. Este es el resultado de tener una conciencia limpia. Este es el resultado, hermanos, de guardar los preceptos de Dios. Este es el resultado de tener una fidelidad a Dios. Que ni en nuestros pensamientos y muchas veces en nuestra propia boca salga algo inicuo que lastima a Dios y que lastima a los demás. O sea, qué bello pensamiento nos deja aquí el salmista. Y es por eso, hermanos, que estamos considerando este tema. Honestidad, prueba de lealtad. La lealtad, hermanos, es un sinónimo de fidelidad. Y la honestidad es lo que vamos a ver, lo que la Biblia nos dice. Porque en la honestidad, hermanos, hay dos partes que se contraponen. Una, la obediencia, el ser honestos, como lo hemos leído, como lo manifestaba el salmista. Pero su contraparte es la deshonestidad. ¿Y qué nos habla la Biblia acerca del comportamiento del hombre? Pero para esto, hermanos, debemos de definir lo que es la honestidad. La honestidad, hermanos, es una cualidad del carácter que se aprende y se procura. La honestidad, hermanos, se aprende en el hogar, en los principios que nuestros padres nos guían a través del conocimiento de la palabra de Dios, se va formando nuestro carácter. Y ahí es donde la honestidad, hermanos, se debe de apreciar y se debe de guardar como un tesoro, porque ese es un cimiento, hermanos, que va a servir para toda la vida si es que lo conservamos. La honestidad, hermanos, no permite vivir, nos permite vivir una vida congruente delante de Dios. Es decir, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos está en total armonía con nuestros principios y normas cristianas. Una persona honesta diferencia lo bueno de lo malo y actúa conforme a sus valores y conforme a sus normas cristianas. Una persona honesta es decente, es honrada y es justa. Veamos lo que dice aquí en el libro de los Proverbios, en el capítulo 19 y el versículo número 21. La escritura dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Tanto el salmista como el sabio Salomón, hermanos, concuerdan, porque la Biblia nunca se va a contradecir, porque son dirigidas estas palabras santas por el Espíritu Santo. Y tanto el pensamiento del salmista como el pensamiento del sabio Salomón, hermanos, van en armonía. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Pensamientos buenos, pensamientos malos, pensamientos honestos, pensamientos deshonestos. Pero el consejo de Jehová permanecerá. Nosotros tenemos la capacidad, hermanos, de elegir, porque Dios nos dio un libre albedrío. Si nosotros como cristianos elegimos seguir el consejo de Dios, es porque somos honestos y le guardamos una lealtad a Dios. Pero si por el contrario caemos en la tentación y esto nos lleva a infringir la ley de Dios, somos deshonestos, primeramente con Dios, porque ya no somos leales ni somos fieles al compromiso de obediencia que hicimos con Dios. Y ahí están los dos puntos, hermanos, de la honestidad y de la deshonestidad. Una persona que conoce la verdad, que conoce a Dios
que conoce la ley, que guarda sus mandamientos, es honesta. Es honesta con sus propios principios. Y él sabrá escoger, hermanos, de entre muchos pensamientos, como lo manifiesta la Escritura, los que agradan a Dios y desechar los que ofenden a Dios. Por eso, una persona honesta es sinónimo de honrado, de decente y de justo. Este es el verdadero Hijo de Dios. Y todos, hermanos, estamos trabajando en las diferentes áreas de nuestra vida porque tenemos algún defecto de carácter que tenemos que vencer. Pero el ser honestos, hermanos, con Dios primeramente, nos va a llevar, hermanos, a tener esa bendición de que delante de Dios estamos en armonía con sus preceptos. Proverbios capítulo 3, versículo 29, la Escritura dice: no intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. Esta, hermanos, es una advertencia para no caer en deshonestidad. La palabra de Dios lo dice muy claro: no intentes mal contra tu prójimo. Muchas veces con el pensamiento, con las palabras, con las obras, deseamos mal al prójimo por alguna circunstancia en especial. Pero la Biblia, hermano, nos dice que no debemos ni siquiera de intentar el daño contra nuestro prójimo, así sea nuestro adversario, así sea nuestro enemigo. Tenemos, hermanos, que ser hombres prudentes, honestos, decentes, justos y guardar la honestidad primeramente delante de Dios. Nosotros nunca debemos de tomar la justicia por nuestra propia mano. Y esa es la enseñanza que nos da. El no intentar, hermanos, el mal contra nuestro prójimo es confiar en Dios, confiar en que Dios va a hacer su parte y a cada uno nos va a dar lo que nos corresponde. Y mucho menos, hermanos, intentemos mal con nuestro prójimo que habita junto a ti. De aquí, hermanos, esta advertencia es para no caer en deshonestidad, Amén. para no caer en engaño, para Amén. no caer en mentira. Muchas veces este tipo de actitudes son premeditadas. Por eso, en el trato con los demás, hermanos, debemos de confiar en la justicia divina. Amén. Dios confía, hermanos, en que nosotros como conocedores de su palabra, al nivel de conocimiento que cada uno tenga, vamos a ser honestos y fieles con Dios. Es por eso, hermanos, que tarde o temprano, hermanos, esas intenciones, esos pensamientos, o si los realizamos por obra, van a salir a luz. Y Amén. eso es lo que la palabra de Dios nos dice aquí en el libro de San Lucas, capítulo 12 y el versículo número 2. La Escritura dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Todo mal pensamiento, pensamientos deshonestos, posiblemente sean ocultos para el hombre, porque no los confesamos, pero Dios, hermanos, escudriña nuestro corazón. Él ve las intenciones que guardamos, y a eso se le llama honestidad o deshonestidad. Deshonestidad, hermanos, si tratamos de engañar a Dios. Y honestidad, hermanos, si desechamos cualquier pensamiento que venga a nuestra mente en contra de nuestro prójimo. El ser honesto o deshonesto con nuestro prójimo es una decisión personal. Dios no obliga. Dios nos enseña y Dios nos indica lo que nos conviene. Y la decisión de cada uno de nosotros, hermanos, se manifiesta en honestidad o en deshonestidad. Y esto repercute en nuestra propia conciencia, que puede ser de bendición si fuimos honestos, pero que puede ser de maldición si fuimos deshonestos. Dios reprueba, hermanos, la deshonestidad. No acepta a una persona que practica el engaño, es decir, al deshonesto.
Por eso, hermanos, en esta mañana estamos considerando el tema que la honestidad es una prueba de lealtad. La misma palabra de Dios, hermanos, nos ha ministrado y nos ha hablado y nos ha dicho cuál es la actitud del verdadero cristiano, cuál debe ser la actitud de aquel que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador. Es por eso, hermanos, que en el culto familiar siempre, hermanos, nuestra recomendación, porque es bíblica, es de que en la familia, hermanos, hagamos ese culto de adoración a Dios que consiste en la alabanza, en la oración, en el estudio de su palabra y en los cánticos de adoración a nuestro Dios. En esta oportunidad, hermanos, la palabra de Dios nos está hablando acerca de ser honestos delante de Dios, es decir, obedecerle, honrarlo y ser justo en cumplir lo que Él nos manda. Amén. La palabra de Dios también, hermanos, nos previene a no ser deshonestos con los demás. Aquí en el Salmo 101 y el versículo número 7, la escritura dice lo siguiente: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. Está hablando el Señor. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Es una reprensión muy fuerte, hermanos, porque Dios reprueba al deshonesto. Dice, no habitará en mi casa el que hace fraude. ¿Y quién es el que hace fraude? El que engaña, el que abusa de los demás, el que hace suyas pertenencias que no le corresponden, el que trafica de una manera oculta para tratar de ganar algo a su favor, quitándole cosas a los demás, el que habla mentiras. Un mentiroso, hermanos, es aquel que vive en una realidad fuera de este mundo. Es aquel que presta oídos al padre de la mentira, que es el adversario. Una mentira sobre otra, un fraude sobre otro. Pero la escritura, hermano, lo reprende muy grandemente y dice, no habitará. Es una reprensión muy fuerte para el ladrón y el mentiroso. Obviamente para los que no se han arrepentido. Han hecho de la deshonestidad una forma de vida. Y qué tristeza, hermanos, es vivir engañados a uno mismo, porque así actúan. O sea, acaban de decir una mentira y viene otra, porque esa es su forma de vida. No dan señal de arrepentimiento. Salomón en el libro de Proverbios contrasta la actitud verdadera y falsa de decir la honestidad, pero también, hermanos, de la actitud de deshonestidad. Aquí en Proverbios capítulo 12, versículo 17, la escritura lo dice. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engañoso. La honestidad está ligada a la justicia de Dios. Cuando nosotros, hermanos, actuamos con toda honestidad, es porque tenemos la justificación de Dios en nuestra vida. Es porque tenemos el manto de justicia de Dios que habita en nuestra vida. Es porque el Espíritu Santo mora en nuestra vida. Y aquí contrastamos, hermanos, de lo que la misma palabra de Dios nos decía, que el mentiroso y el fraudulento dice que no habitará en la presencia de Dios o en la casa de Dios. Pero sin en cambio, hermanos, el que vive bajo la justicia de Dios, que tiene el manto de justicia, el manto de Cristo, donde habita el Espíritu Santo, hermanos, ahí sí se manifiesta el hombre honesto. Pero después dice, mas el testigo mentiroso, engaño. La honestidad, hermanos, está ligada a la justicia. Y por el contrario, la deshonestidad está ligado a la mentira y al engaño. Es por eso, hermanos, que en esta oportunidad estamos considerando la honestidad prueba de lealtad. Amén. ¿Y dónde empieza la honestidad?
en nuestro hogar. Es por eso, hermanos, que una vez más insistimos en hacer el culto en la familia, para que todos estos conceptos, principios, normas, mandamientos que Dios nos habla acerca de cuál debe ser la actitud del cristiano, las debemos de poner por obra para ser honestos delante de Dios, pero también debemos eliminar todo aquel que sea deshonesto a los ojos de Dios. Es por eso que la oración, hermanos, la alabanza y el estudio de la palabra forman parte de la vida del hombre. La honestidad como prueba de la lealtad. Amén. Estamos llevando en este día, querido hermano, la honestidad. Es una bendición cuando en tu hogar se respira esa honestidad de parte de tu esposo o de parte tuya, hermano, porque con tristeza vemos cuántos hogares son desbaratados por no conocer la honestidad que el Señor ha dejado. Nosotros tenemos, hermano, ante todo que dar cuentas a Dios por lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Es importante, hermano, que en el hogar se muestre, hermano, una actitud limpia, pensamientos que sean limpios. Vemos en los salmos, vemos en la palabra de Dios hombres que parece que nadie los veía, pero Dios estaba viendo su falta. David pensó que nadie lo veía cuando codició una mujer. No había honestidad. Conocía a Dios, pero era infiel a Dios. ¿Cuántas veces dices tú, yo conozco a Dios y no eres honesto? Para Dios, hermano, eso es repudio, es pecado. Dice la palabra de Dios que no hagamos mal a nuestro prójimo. Y muchas veces por falta de honestidad, quieres tu venganza, quieres hacer las cosas a tu forma. Cuando el Señor nos dice que debemos de orar por el que te hace daño, debemos de orar porque el que te lastima, esa es la actitud de Cristo. En el hogar, hermanos, es donde el enemigo trabaja, porque detesta ver un matrimonio edificado en Cristo. Detesta ver una familia con principios y bases morales. Este día estamos llevando la honestidad, prueba de lealtad. La lealtad tiene que ser primeramente para Dios. En el culto familiar, hermanos, tenemos la bendición de compartir la palabra de Dios, de alabanza, adoración al Señor y el perdón que muchas veces con miradas, actitudes o falta de honestidad tenemos que pedir perdón a Dios y pedir perdón a que ofendimos. Porque muchas veces dices te perdono, pero tu actitud sigue siendo la misma. Y sigues dañando y siguen causando semillas de amargura y son regadas hasta para tus hijos, para contaminar el hogar. Por eso es importante, queridos hermanos, la honestidad. Aquí el salmista claramente lo dice, me probará el Señor y no hallará cosa inicua en mí. Pidamos en este día, hermanos, que si hay algo que ha dañado tu corazón, si tú no has sido honesto con Dios, menos serás honesto con tu familia. A través, hermano, de buscarlo en oración, a través de acercarte a Él, a través de abrir tu corazón, vas a derramar esa ayuda que tanto necesitas. Por eso el culto familiar, hermanos, es para que edifique el Señor la casa, para que ponga una protección divina para tus hijos, para ti, en estos momentos difíciles. Estamos viendo citas bíblicas, personajes bíblicos, como a través de que obraron en pecado, hubo arrepentimiento y enderezaron su camino, pero solos no lo hicieron, siempre se acercaban a Dios, buscando ese altar espiritual, poniendo su necesidad y la tuya. Cada personaje bíblico, hermano, lleva cosas que fueron transformadas. Y en el hogar Dios transforma hogares, Dios transforma familias. Que quite el Señor la división, la falta de fe, la falta de oración. Que Dios dé gracia. Invítalo en este día, hermano, a que esas puertas estén abiertas y que la roca, que es Cristo Jesús, sostenga los muros de tu hogar.
Vienen tiempos difíciles, tiempos, hermanos, donde nuestra fe será probada. Pero si no nos acercamos a Él, Él nos va a cubrir y nos va a dar la fortaleza que necesitamos a través de la oración. Así es. Hemos leído, hermanos, por la Biblia, como el mismo salmista declaraba que él había sido probado en su corazón. Amén. Dios nos prueba, hermanos, a cada uno en nuestro corazón para ver si guardamos lealtad o somos deshonestos delante de Dios. El salmista declaraba que no halló nada inicuo ni en su corazón y por lo tanto su boca se apartaba de cosas que ofendían a Dios. Es por eso que el tema que estamos tratando el día de hoy, hermanos, está basado en la Biblia. Honestidad, prueba de lealtad. Aquí en el Salmo en Proverbios capítulo 12, versículo 18, la Biblia nos muestra cómo, hermanos, caemos muchas veces en deshonestidad delante de Dios. Y aquí estas palabras son para prevenirnos en la actitud que muchas veces, inconscientemente, pero tristemente, muchas veces con la plena conciencia, podemos caer. La Escritura dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espadas, mas la lengua de los sabios es medicina. La boca del impenitente, la boca del tibio, la boca del débil en la fe, la boca de aquel que aún no se compromete al 100% en obedecer a Dios, hermanos, es deshonesto. No ha vencido ese defecto de carácter, porque en ocasiones obedece a su conveniencia. Pero la mayoría de las veces, hermanos, la Biblia, como nos está mostrando, cuál debe de ser la actitud del verdadero hombre que es honesto delante de Dios. Por eso es que aquí contrasta las dos partes, la deshonestidad y la honestidad. No las menciona en ese nombre, pero nos da a entender que se trata de eso. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Las palabras, hermanos, hieren. Las palabras lastiman. Las palabras de reprensión o las palabras de ofensa hacia los demás, o las palabras mentirosas o las palabras engañosas, las palabras fraudulentas, como lo hemos estado leyendo, hermanos, son las que quedan marcadas. Y la Escritura nos pone un ejemplo y una ilustración donde nosotros podamos entender lo que causa, cuál es la magnitud del daño que causa una sola palabra. Dice que son como golpes de espada. Y aquí lo contrasta. Dice, más la lengua de los sabios. Ahora, ¿quiénes son los sabios? La palabra de Dios, cuando llama sabiduría, se está refiriendo a aquel que tiene conocimiento. A mayor conocimiento, mayor sabiduría. Amén. O sea, no se está refiriendo a hombres que tienen un privilegio o un don natural de conocer todo, sino que se está refiriendo a aquellos que buscan el conocimiento a través de lo que Dios dejó por escrito. Usted, hermano, si es constante en la lectura de la Biblia, usted está en los pasos para ser un hombre sabio, porque está asimilando el conocimiento que Dios nos da. Por eso la Escritura lo dice, más la lengua, es decir, más lo que habla el sabio o el que tiene conocimiento de Dios es medicina. Y aquí contrasta la medicina con los golpes de espada. Los golpes de espada son heridas que quedan marcadas y muchas veces duran años para que esas heridas sean sanadas. Mas sin en cambio, hermanos, la sabiduría que adquirimos de parte del conocimiento de Dios que nos dejó aquí en este santo registro son como medicina. ¿Por qué? Porque alivian, hacen la parte contraria de la herida. La medicina, hermanos, viene a restaurar lo que había estado dañado. Amén.
Obviamente se está refiriendo, hermanos, a la medicina de Dios, a la palabra de Dios. Es por eso, hermanos, que la boca del impenitente, deshonesto, habla palabras que hieren y que provocan sufrimiento y tristeza. Y la medicina, la palabra de Dios, hermanos, nos da esperanza, nos fortalece, nos da fuerza para creer, hermanos, en que todo lo que está escrito va a ser de bendición. ¿Por qué? Porque somos honestos y somos leales en obedecer a lo que Dios nos manda a través de este santo registro. En el versículo 22 de aquí de Proverbios 12, la escritura sigue diciendo, dice, los labios mentirosos son como abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Y aquí una vez más contrastamos lo que es ser honesto y lo que es ser deshonesto. El deshonesto es un mentiroso. Y delante de los ojos de Dios son abominación. Y los que hacen la verdad, y fíjese que la palabra de Dios está diciendo los que hacen. O sea, tenemos el conocimiento, estamos adquiriendo la sabiduría de Dios por lo que leemos, pero también nos manda a hacer, o sea, no nada más tener el conocimiento intelectual, sino que ese conocimiento intelectual de lo que la palabra de Dios nos enseña y nos hace sabios, la debemos de poner por obra. Y es lo que la escritura dice, pero los que hacen la verdad, muchos tienen el conocimiento, pero no lo hacen. Y la pregunta sería, ¿son honestos o deshonestos? Usted va a decir, son honestos porque leen la escritura, pero también son deshonestos porque no hacen lo que la escritura dice que hagan. Por lo tanto, hermanos, son deshonestos. Por eso la misma escritura dice que la letra mata. Mucho conocimiento sin ponerlo por obra, hermanos, es inútil. Nos podremos abrir la Biblia de tapa a tapa, pero si no la ponemos por obra, es un conocimiento infructuoso, porque no dejamos que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros y que así, como sabemos, lo pongamos por obra. Por eso, o sea, el conocer más de las cosas de Dios, hermanos, nos hace ser más responsables, porque tenemos que presentarnos delante de Dios dando cuenta del conocimiento que tenemos. Por eso la escritura dice, pero los que hacen la verdad son su contentamiento. Amén. La honestidad, hermanos, es hablar con la verdad. Una persona honesta tiene el hábito de hacer declaraciones precisas y fiables sobre los demás, sobre él mismo, pero sobre todo sobre Dios. Una persona deshonesta habla mentira, habla engaño y son poco confiables. Ahí está la comparación de ser deshonesto o ser honesto. Por ello, el título del tema que estamos reflexionando es la honestidad, prueba de la lealtad. Ujú. Ahora bien, vamos a considerar, hermanos, que en ocasiones hay hombres deshonestos que tienen recompensas mundanas. ¿Usted se ha fijado que hay mucha gente que tiene un mal corazón, pero que sin en cambio abundan en riquezas? Pero porque las han hecho de una forma deshonesta. Y eso vamos a tratarlo porque la Biblia lo dice. Tienen poder, tienen una economía solvente, tienen un estatus social, tienen satisfacciones que muchas veces son temporales, pero la palabra de Dios, hermanos, nos previene a no ser deshonestos con los demás. Y aquí es donde vamos a insistir en la deshonestidad y sobre todo en la deshonestidad del cristiano. La escritura nos dice en el libro de Miqueas, en el capítulo 6 y el versículo número 11, daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Es la pregunta que nos hace el profeta, es la pregunta que nos hace Dios.
Debemos de ser cuidadosos, hermanos, en nuestras transacciones comerciales. Debemos de ser cuidadosos en lo que hablamos. La Escritura dice, tendré por inocente al que tiene balanza falsa y balanza pesas engañosas, es decir, al fraudulento y al mentiroso. La Escritura dice, lo daré por inocente. Un hombre honrado, según la medida de Cristo, es el que manifiesta honradez inquebrantable. Las pesas engañosas y las balanzas falsas son abominación para la vista de Dios. Un hombre que ama a Dios no venderá su honra a cambio de ganancias mentirosas. Usted, hermanos, deshonra a Dios y se deshonra a sí mismo y deshonra a su familia cuando usted hace transacciones comerciales mentirosas y engañosas. O simplemente cuando usted engaña y miente, usted es un tramposo y por lo tanto es un deshonesto delante de Dios. Es un deshonesto delante de usted mismo y es un deshonesto ante su familia. Por eso estamos tratando este tema. Se está refiriendo a las transacciones comerciales, pero también se está refiriendo a nuestra vida espiritual. Y la Escritura dice, lo daré por inocente al que hace fraude y al que engaña. La Escritura es clara. Vamos a leer aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, y el versículo 13 y 14, lo que la Escritura dice de los mentirosos y fraudulentos. No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeña. El deshonesto, como lo veníamos diciendo, porque la Escritura así lo dice, es un tramposo. Este usa pesa chica para vender y usa pesa grande para comprar. ¿Se da cuenta dónde está la trampa? Pretende no ocultar a los ojos de los hombres el engaño, la mentira, la infidelidad y la deshonradez, pero no a los ojos de Dios. Y esto es lo importante. Toda actitud del creyente revela su carácter y sobrepesa su moralidad. Dios nunca puede ser burlado. Por ello nos deja normas que rigen nuestra conducta. Lucas capítulo 16, versículo 10, la Escritura dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La Escritura, hermano, no solamente se está refiriendo a la magnitud del asunto, lo que hace que sea justo o injusto, así como un hombre trata con sus semejantes, tratará con Dios. El que es infiel en las riquezas injustas no recibirá nunca las riquezas verdaderas que el Señor nos promete. O sea, estas declaraciones de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser fieles y honestos en lo muy poco para que el Señor nos recompense con sus riquezas espirituales. Es por eso, hermanos, que decíamos que la justicia va muy ligada con la honradez, porque la misma Escritura lo dice. En lo que en muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir la recomendación de la Biblia, porque la Biblia nos está hablando. Cristo mismo le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 7, del 18 al 20, la Escritura dice, el árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. En otras palabras, hermanos, el hombre honrado va a dar frutos de bendición, porque es honrado delante de Dios y honrado
para su prójimo. Y el hombre malo, el hombre deshonesto, hermanos, es cortado y echado en el fuego, es desechado. Así que el hombre malo, el hombre deshonesto podrá tener riquezas, podrá tener los frutos de su engaño y de su mentira, pero ¿de qué le sirven? Si su vida, hermanos, está siendo llevada a la perdición. Y la escritura concluye, así que por sus frutos los conoceréis. Todos, hermanos, somos medidos según los frutos que demos. Usted va a decir, ¿cuáles frutos? Los frutos del Espíritu Santo. Por eso la Escritura nos dice cuáles son los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, fe, paciencia, mansedumbre, templanza, benignidad, dice, y contra tales no hay ley. ¿Por qué? Porque son los frutos del hombre honesto, que guarda fidelidad y que guarda lealtad ante los ojos de Dios. Por eso los hechos, actos y dichos de la vida del hombre son los frutos que lleva. ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo que usted habla? ¿Qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que usted escucha? Cosas malas son los frutos que usted va a dar. Caso contrario, está usted sometido a obedecer a Dios y cada día está superando defectos de carácter, va a dar frutos de bendición. ¿Y sabe dónde se van a manifestar más claramente? En su casa. En su casa es donde se van a manifestar esos frutos de honradez, de lealtad y de fidelidad a Dios, porque en su corazón, como lo decía el salmista, el Señor lo probó y no halló iniquidad. Fíjense qué bendición, que ni siquiera los pensamientos del salmista eran contrarios a los pensamientos de Dios. Dios nos escudriña, Dios sabe, hermanos, cuál es nuestra intención. Deuteronomio capítulo 25, versículo 15, la Escritura dice, pesas cumplidas y justas tendrás. Deuteronomio 25, 15. Efa cabal y justa tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Habíamos leído que anteriormente, hermanos, no debemos de tener pesas falsas, ni medidas injustas para engañar a los demás. Pero aquí la escritura, hermano, nos dice que tenemos que tener. Pesa exacta y justa tendrás. ¿De quién está hablando? Del hombre honrado. Efa cabal, era una medida para sus transacciones comerciales. Efa cabal y justa tendrás, para que tus días sean prolongados. Ahí está la bendición para el honrado. Leíamos anteriormente que el injusto o que el deshonesto, hermanos, iba a ser quemado, iba a ser cortado, iba a ser desechado. El deshonesto, pero el honrado, la escritura nos dice que tus días serán prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, es una bendición, hermanos, que nosotros seamos honrados delante de los ojos de Dios. En los negocios y en la vida del hombre, siempre es difícil, hermanos, resistir la tentación. El ganar ganancias deshonestas, fáciles, injustas, obtenidas por engaño, tal vez se obtengan esas riquezas, pero ¿hacia dónde nos llevan? Hacia que seamos desechados. Pero aquí lo que estamos leyendo, hermanos, que el hombre honrado, justo y fiel, el Señor nos va a dar una recompensa. Nos va a mostrar, hermanos, las riquezas de lo que Él nos promete a través de su Santa Escritura. Es por eso, hermanos, que estamos considerando este tema, la honestidad como prueba de la lealtad. Amén. Hemos hablado, querido hermano, de todas las áreas que el Señor demanda, ante todo la honestidad. ¿Cómo lo vamos a tener? A través de las leyes morales que el Señor dejó. Si cada uno de nosotros obedeciéramos sus principios, sus mandamientos, este mundo no estaría corrompido. Está convulsionado de pecado por desobediencia a la palabra de Dios. Se ha hablado de la honestidad en negocios, en transacciones que se hacen. Se ha hablado de la lengua,
de que esas palabras que se lanzan, hermanos, son como espadas que hieren, que lastiman. Cómo hablamos en el hogar, cómo nos dirigimos al esposo, cómo el esposo se dirige a ella, cómo les hablamos a nuestros hijos. ¿Cuántas veces has lastimado con la lengua a tu esposo o herido a tus hijos? No has usado el golpe, pero has usado una palabra que hiere. El libro de Santiago habla, hermano, que si frenamos la lengua, podremos frenar todo nuestro cuerpo. Pidamos, hermano, que lo que se testifique en el hogar, que las palabras que se hablen sean, hermano, acompañadas de bendición. Recordemos que tu boca trae poder para bendecir o para condenar. Se está hablando la honestidad, hermano. Honestidad ante todo para Dios, porque el Señor escudriña. El Señor ve lo íntimo y secreto que tienes en tu corazón. Nada es oculto para Él. Por eso en este día, querido hermano, la familia, que sean principios y valores que el Señor nos ha dejado. No estoy hablando de religión, estoy hablando del orden que dio en sus principios y en sus leyes morales. Estamos pidiendo a Dios que cada día en el hogar el invitado especial sea el Señor Jesucristo, que le edifique tu hogar, que cada día esa familia, ese cerco protector que cada uno de nosotros pide, venga de Él. Pidamos en este día, hermano, que si fallamos como padres, si hemos lastimado con nuestra boca, si hemos herido, hermano, con actitudes, pedir un perdón sincero. Dios siempre va a ver la sinceridad de ese corazón. Que ese día, hermano, que la familia, que edifique tu casa. Si hay división, si hay falta de amor, si hay falta de perdón, reconócelo. Señor, pequé, hice lo malo delante de ti. Lo reconozco, lo confieso y dame el poder de vencer todo pecado que hay en mí. Tenemos que reconocerlo, hermano, y no echarle la culpa al otro. Examinémonos cada día y pidamos que la gracia del Señor derrame bendiciones en tu hogar, que cada día edifique familias y que nuestros hijos, hermano, que lo que estemos enseñando, que lo que estemos dando, sea, hermano, que edifiquemos hogares futuros para ellos. Por eso estamos llevando la honestidad prueba de lealtad. Dios nos está examinando y Dios nos está probando. Por Así eso es. estamos llevando la familia, culto familiar. Amén. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 32 y el versículo número 7, la palabra de Dios nos dice: las armas del tramposo son malignas o son malas. Trama intrigas inicuas para enredar a los simples con palabras mentirosas y para hablar en juicio contra el pobre. Tarde o temprano, hermanos, todo va a salir a luz. La actitud del deshonesto como la del honesto van a ser pesadas por balanza, pero en la balanza de Dios. Los hombres serán reconocidos por lo que son y no por lo que pretenden ser. El pecador será clasificado como tal y recibirá lo que merece. El apóstol Pablo, hermanos, nos exhorta a ser honrados. Lo que estamos leyendo, hermanos, son palabras duras. Y porque nos sintamos limpios o fuera de culpa. Todos, hermanos, absolutamente todos, tenemos que estar trabajando en nuestra propia condición humana para superar los defectos de carácter. Pero tenemos que leer lo que la palabra de Dios dice. En Romanos capítulo 13, versículo 7, la escritura dice, recomendación del apóstol para cada uno de nosotros: pagad a todos lo que debéis. Porque esta es otra señal de deshonestidad. El abusivo, el que debe y no paga, a eso se está refiriendo. Pero le está hablando al pueblo de Dios. Pagad a todos lo que debéis. Y cuando dice a todos, está hablando en plural.
El cristiano tiene muchas deudas que pagar, deudas materiales, pero también deudas espirituales. Al que tributo, tributo, y aquí lo especifica. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Un cristiano honesto y fiel a los principios de Dios cumple con sus deberes civiles y religiosos. Esto es importante que lo podamos entender. Muchos se asustan, hermanos, cuando escuchan que debemos de estar sometidos a las leyes civiles. No vamos a hablar de eso, pero vamos a leer lo que la Escritura está diciendo. Y está hablando de obedecer, hermanos, a las autoridades que Dios ha puesto. Debe de manifestar un espíritu cristiano con sus obligaciones y compromisos que como hijos de Dios debe de manifestar en el cumplimiento de honradez, porque Dios así lo manda. Por ello nos exhorta a ser honestos y no deber nada a nadie. En el versículo 8 de Romanos 13, la Escritura sigue diciendo, no debáis nada a nadie. Ahí está claro, no debáis nada a nadie, sino el amados unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esperemos, hermanos, y como siempre, es nuestro deseo, en nuestro corazón, que la Escritura nos haya hablado a cada uno de nosotros y que en nuestra debilidad o nuestra falta de carácter, donde tenga que ser fortalecido, que la Escritura nos haya hablado, hermanos, y que seamos honestos como una prueba de lealtad para Dios, Amén. para nosotros mismos y para nuestros semejantes. Que Dios les bendiga, hermano. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre Celestial, humildemente ante tu presencia, nos acercamos al trono de la gracia y de la misericordia, rogando ante todo, Señor amado, que perdones. Nos has examinado y hemos sido fallos, Señor. Te ruego humildemente que nos perdones. Danos la oportunidad, Señor mío, del arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, para que ese examen de conciencia lo hagamos con sinceridad y que tú des gracias, Señor mío, en que cada día nos ayudes a vencer debilidades. Oramos ante todo por la familia, oramos ante todo por nuestros hijos. Si hemos sido, Señor, deshonestos, si hemos dado mal ejemplo, perdona la ignorancia, perdona la palabra. Te ruego humildemente que des gracias, Señor mío, en este día para que edifiques familias, que des gracia en restaurar corazones heridos, que des gracia, Señor, en aquel hermano y hermana que están llorando por injusticias. Te ruego, amado Señor, que favorezcas el hogar, que favorezcas las familias, que edifiques hogares cada día, Señor mío. Hacemos oraciones por nuestros hijos, por nuestros nietos, y te ruego, Señor mío, que tú edifiques la casa. Favorece esta oración humilde, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día, que Dios bendiga a tu familia y que cada día, hermano, pongamos ese cerco protector a través del culto familiar. Bendiciones, amén.